Muy buenas al canal de Deadpan Road. Hoy os voy a enseñar cómo instalar, cómo montar y cómo configurar un módulo GPS a tu dron FPV y haremos una prueba de vuelo para comprobar que todo funciona correctamente y que el dron nos vuelve al home point. Primero os voy a enseñar el proceso de instalación, ya que es bastante sencillo. Solamente tenemos que soldar 4 cables o también podemos hacerlo mediante la opción de plugin y ahorrarnos la soldadura si nuestra placa controladora lo permite. Luego os enseñaré en Betaflight cómo configurarlo mediante la pestaña de modo de seguridad y finalmente haremos la prueba de vuelo justo aquí donde me encuentro hoy. Como veis, normalmente siempre grabo las introducciones en el estudio, pero hoy me encuentro fuera. Me apetecía hacerlo hoy aquí fuera, que se está ya a gusto y ya hace calorcito. Así que, dicho esto, vamos con la instalación del GPS. ¡Vamos allá! Empezamos entrelazando los cables de conexión que vamos a necesitar. Por norma general siempre se utilizan el rojo, el negro, el amarillo y el blanco. Una vez entrelazados entre sí, ya podemos empezar a pasarlos por los orificios para que todo nos quede bien ordenado. Conectamos mediante plugin los cables al módulo GPS y colocamos correctamente el GPS en su soporte de TPU de manera que nos quede bien protegido. Ahora es importante que calculemos bien la longitud total del cableado que vamos a necesitar. Cortamos los cables, pelamos todos los cables y, como siempre hago en todos mis montajes, preestañeamos los 4 cables de uno en uno. Recordar usar un ventilador pequeño como este para que el humo no os venga en la cara y lo respiréis. Vamos ahora a preestañear los pads que necesitamos en la controladora de vuelo. Para la instalación he escogido el puerto UART6 y los pads que necesitamos son el R6 de receptor, el T6 de transmisor con el cual tendremos comunicación bidireccional y, como cualquier otro dispositivo, necesita el pad G de ground y el pad de energía en voltios, de manera que tengamos un circuito de energía cerrado. Ahora simplemente colocamos el cable correspondiente encima del pad que hemos prestañeado, hacemos presión con el soldador encima y esperamos a que las dos soldaduras se unan. Recuerda que es súper importante que los cables de datos los soldéis de manera cruzada, es decir, si el cable blanco sale del TX del GPS tendrá que ir soldado al pad R6 de la FC, y si el cable amarillo sale del RX del GPS tendrá que ir al pad T6. Vale, ya tenemos la instalación del GPS hecha y ahora lo que nos queda es configurarlo en Betaflight para su correcto funcionamiento, así que vamos al ordenador y a ver qué nos encontramos. Bien, pues ya estamos en Betaflight y lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el puerto UART donde hemos hecho la instalación del GPS. En mi caso he hecho la instalación en el UART6, pero para este ejemplo en Betaflight he escogido otro dron donde la instalación la tengo en el UART4. Así que en la columna de entrada de sensores seleccionaremos la opción de GPS para activar la comunicación con la FC. Referente a la velocidad en baudios, viene normalmente dada por el fabricante en las especificaciones técnicas, pero si no sabéis la velocidad podéis seleccionar automático y ya funciona bien. No olvides nunca, al acabar una pestaña en Betaflight, de guardar y reiniciar para no perder los ajustes que hayas hecho. Lo siguiente que tenemos que hacer es ir a la pestaña de configuración y en la sección de otras funcionalidades activar la opción de GPS. Como vemos, al activarla aparece en el menú lateral de la pestaña de GPS, la cual necesitamos para la configuración. Si desactivamos esta opción, como vemos, se nos desaparece del menú lateral. Así que vamos ahora a la pestaña de GPS y lo primero que vemos en la primera sección es el protocolo de comunicación. Cualquier módulo GPS actual tendrá protocolo u-blox, ya que este protocolo funciona con parámetros automáticos a la hora de hacer ciertas configuraciones con la controladora de vuelo. Con otro protocolo como NMEA vamos a tener que configurar diferentes parámetros manualmente. Para el uso de estas configuraciones automáticas con u-blox necesitarás, para tener una mejor funcionalidad, habilitar la opción de configuración automática. La opción de Galileo debería de estar siempre activada, ya que se detectan satélites adicionales para aumentar la precisión del GPS, así que es una opción para dejar sí o sí activada desde mi punto de vista. La siguiente opción que tenemos es la de establecer el punto de origen solo una vez. Tenemos que entender que nuestro punto de inicio se guardará una vez hemos armado el dron en la ubicación donde nos encontramos. Si cambiamos de lugar y volvemos a armar el dron, Betaflight establecerá un nuevo punto de inicio para el módulo GPS. Así que si activamos esta opción, da igual las veces que armes o desarmes el dron, sea donde sea, tu punto de inicio quedará restringido al primer armado que hayas hecho. Para acabar esta sección tenemos el tipo de asistencia en tierra. En esta opción podemos seleccionar una de estas transmisiones terrestres que pueden mejorar la precisión de los sistemas GPS. Por norma general, la opción de autodetectar funciona correctamente, pero si sabes exactamente en qué región vas a volar, también puedes seleccionarla aquí. Antes de entrar en la pestaña de modo de seguridad, deberíamos de asegurarnos que nuestro módulo GPS funciona correctamente, y para eso tenemos este símbolo de GPS de aquí arriba.
Al conectarle la batería a tu dron, la luz roja de GPS se debería de encender significando que la controladora de vuelo se está comunicando correctamente con la unidad GPS. De esta manera os aparecerá entonces información relevante en la sección de la derecha llamada GPS. Este panel es solo informativo y no podéis configurar nada aquí, simplemente informa del número de satélites, parámetros como altitud, velocidad, distancia a casa, entre otros. Si el botón de arriba no se os enciende, significa que algo no está funcionando correctamente. Puede que sea debido a una mala instalación del GPS, como por ejemplo no haber soldado los cables TX y RX de manera cruzada, o una mala configuración en la pestaña de puertos, o que simplemente tengáis que salir fuera al exterior y dejar el dron encendido un buen rato hasta que el GPS encuentre satélites y se configure automáticamente si sobre todo es la primera vez que lo conectáis. Bien, una vez hechas estas configuraciones, ahora vamos a la siguiente pestaña de modo de seguridad. Para la configuración de esta pestaña es importante que entendamos las diferencias entre etapa 1 y etapa 2, ya que las secciones del modo de seguridad se basan en estos dos conceptos. La etapa 1 es la primera reacción automática del dron cuando detecta un fallo de señal, es decir, entramos en failsafe. En esta etapa Betaflight intenta estabilizar el dron y prevenir una caída inmediata. Pero ¿qué ocurre durante la etapa 1? En esta etapa se aplican los ajustes predefinidos para cada canal como el roll, el pitch, el yaw, el throttle y los canales auxiliares según lo que hayas configurado en la sección de ajustes de seguridad del canal. Para cada canal de los que ves aquí tenemos diferentes opciones y los que te vienen predeterminados ya son los correctos. En el vídeo de hoy voy a explicarte cómo configurar un GPS pero sin adentrarme en cada una de las opciones de Betaflight, ya que para eso estoy creando una masterclass de Betaflight donde en cada capítulo de la serie trato cada una de las pestañas del software al detalle. Así que si quieres aprender más sobre el modo de seguridad en un par de semanas tendréis ya el capítulo en la masterclass de Betaflight de la pestaña modo de seguridad. Lo importante que sí que tenemos que hacer es ajustar el tiempo total que va a durar la etapa 1. Pues esto podemos configurarlo en la sección de etapa 2 aquí en la derecha, en la primera opción donde podemos leer periodo de tiempo en la etapa 1 de seguridad después de la pérdida de señal. Aquí tendremos que poner el tiempo en segundos que queremos que nuestro dron permanezca en la etapa 1 antes de pasar automáticamente a la etapa 2 si la señal no se ha recuperado. A mí personalmente no me gusta tener un valor muy alto, así que me gusta ajustarlo como 1,5 segundos para que el dron se estabilice por un momento y así empiece la etapa 2. Pasamos ahora al comportamiento de nuestro dron una vez ha entrado en etapa 2. Tenemos 3 opciones disponibles para seleccionar, pero en la que nos vamos a centrar hoy va a ser en la de GPS Rescue. Vamos a empezar por el modo de altitud, ya que es bastante importante. El modo de altitud define cómo se gestiona la altitud del dron durante el proceso de rescate. Tenemos 3 opciones a escoger y dependerá del tipo de entorno donde nos encontremos utilizar una u otra. Empezamos por la altitud máxima. En esta configuración el dron subirá automáticamente hasta la altitud máxima que hayamos volado antes de comenzar su retorno al punto de origen. Esta opción es ideal para entornos donde existen obstáculos súper elevados, como árboles, edificios, montañas. La siguiente opción que tenemos es altitud fija. Cuando se activa el GPS Rescue, el dron asciende directamente hasta alcanzar la altitud configurada, por ejemplo en 50 metros. Esta configuración nos puede servir, por ejemplo, si en nuestro punto de origen se encuentran objetos menos elevados que los que vamos a volar más lejos. Por ejemplo, si empiezo en un bosque donde los árboles miden 10 metros de altura, pero después sobrevuelo árboles que miden 40 metros de altura, me interesa fijar esta opción a unos 50 metros para que el dron no choque contra los árboles altos al volver hasta mi posición. En la última opción de altitud actual, el dron mantiene la altitud en el momento en que se activa el GPS Rescue, sin intentar subir o bajar a una altitud predefinida. Puede ser peligroso si el dron está volando a baja altitud y encontramos obstáculos en el camino, así que sinceramente no es una opción que recomendaría configurar. A mí personalmente me gusta siempre configurar esta opción a altitud máxima. Bien, pues vamos a configurar todas estas opciones que nos aparecen aquí para configurar correctamente nuestro GPS y como ya os he dicho en el vídeo de la Masterclass lo tendréis todo más a fondo. Vamos a continuar ahora con el tema de la altura. La primera opción que tenemos es la altitud de retorno, donde se define la altitud máxima que el dron alcanzará antes de iniciar el retorno al punto de origen, tal como te he explicado hace un momento con el modo de altitud fija. Así que aquí tendrás que escribir los metros de altura máximos que quieras que tu dron alcance al entrar en la etapa 2. Como yo tengo en modo de altitud la máxima, da igual realmente lo que escriba aquí. Vamos ahora con los dos parámetros relacionados con la velocidad a la que el dron va a volver. Para empezar tenemos la velocidad de ascenso en metros por segundo.
Aquí puedes establecer la velocidad a la que el dron subirá hasta la altitud máxima configurada. Un valor de 3 metros por segundo es ideal para mantener un equilibrio entre seguridad y consumo de batería. Y ten cuidado en no pasarte con este valor porque no nos interesa subir el dron en ascenso a una velocidad de cohete, ya que se nos irá todo el consumo que tenemos de batería. La siguiente opción es la velocidad de retorno, también en metros por segundo. Aquí defines la velocidad horizontal con la que el dron regresará al punto de origen. Un valor de 20 metros por segundo siempre me funciona muy bien. Si necesitas más velocidad al encontrarte en una situación de viento fuerte, por ejemplo, también puedes probar de subirlo un poco. Si bajas demasiado este valor y hace mucho viento, puede que tu dron nunca consiga regresar, así que ten cuidado con los extremos. La opción de ángulo máximo de pitch está totalmente relacionada con la opción anterior. Este es el ángulo máximo de inclinación hacia adelante que el dron usará para alcanzar la velocidad configurada en el retorno. Un valor de 35 grados es lo recomendable. Un ángulo más alto incrementará la velocidad, pero también puede aumentar el consumo de batería muchísimo y sobrepasar el trabajo que tenga que hacer el controlador PID. De tal manera puede ser que el dron entre en modo cabeceo, como me pasó exactamente a mí en el día 2 del reto de 30 días aprendiendo long range. Vale, vamos ahora con los ajustes de descenso. Empezamos con la distancia de descenso. Esta es la distancia horizontal desde el punto de origen a la que el dron comenzará a descender. Un valor de 200 metros asegura que el dron tenga suficiente tiempo para realizar un descenso controlado antes de llegar al punto de origen. Para la velocidad de descenso establecemos la velocidad a la que el dron desciende mientras regresa. 1 metro por segundo es un valor seguro que nos garantiza un descenso estable y controlado. Aún así tenéis que tener una cosa en cuenta, estos no son drones como DJI, drones tradicionales estabilizados, llenos de sensores que te regresan, que si hay un obstáculo lo sobrepasan sin chocarse. Entonces tenemos que tener en cuenta en que puede llegar a ser un poco peligroso el hecho de esperar a que el dron descienda hacia nuestra posición al completo. Por ese mismo motivo yo lo que recomiendo siempre y lo que hago es que cuando una vez he recuperado la señal me gusta tomar el control del dron y controlarlo yo, ya que no me acabo de fiar del todo del GPS Rescue de Betaflight. Los fabricantes de GPS nos suelen recomendar en las especificaciones sus valores predeterminados para los 3 siguientes parámetros e incluso Betaflight nos informa de que no deberíamos de toquetearlos a la ligera. Estos 3 parámetros son el acelerado mínimo, el máximo y el acelerador para flotar. Os recomiendo también que lo dejéis tal como os dice el fabricante y en la masterclass de Betaflight hablaremos más sobre estos parámetros. Vamos ahora a por las últimas opciones de configuración y desde mi punto de vista las más importantes. La distancia mínima a casa en metros. Con este ajuste ajustamos la distancia mínima desde el punto de origen para que el GPS Rescue pueda activarse. Recomiendo ajustar este ajuste al mínimo permitido por Betaflight, en este caso 50, pero con Betaflight 4.5 incluso podemos disminuir más este valor y lo recomiendo sí o sí. Tenemos que tener en cuenta que si por cualquier motivo activamos el GPS Rescue a una distancia menor a la configurada aquí, el dron nos caerá en picado. Por ese motivo me gusta establecer este ajuste al mínimo posible. La siguiente opción, y que va muy relacionada con la última, es la de satélites mínimos. Aquí indicaremos la cantidad mínima de satélites que deben estar fijados para que el GPS Rescue pueda activarse. A mí me gusta tener este valor en 5 satélites, ya que luego mientras vuelo este valor va sumándose poco a poco automáticamente, y así no tengo que esperar tanto rato arriesgándome de que el transmisor de vídeo se caliente demasiado. Aún así el valor recomendado es de 8 satélites mínimos. Y aquí tenemos esta opción tan importante de permitir armar sin satélites fijados. Si esta opción está activada, podrás armar el dron incluso si no se han fijado los satélites mínimos que has configurado anteriormente. Eso sí, ten en cuenta que no vais a poder utilizar el GPS Rescue y dependiendo de la controladora de vuelo que llevéis, si activáis el GPS teniendo esta opción activada, el dron os caerá en picado. Lo sé porque me ha pasado con algún que otro dron, pero no con todos. Dependiendo del estilo de vuelo que vaya a hacer, me interesa tener esta opción marcada o no. Por ejemplo, en mi dron de long range siempre tendré esta opción inhabilitada, ya que sí o sí quiero tener las funciones del GPS activas. Pero si voy a volar con un 5 pulgadas cinemáticamente sin alejarme ni arriesgar demasiado, pues lo habilitaré para ahorrarme ese tiempo de fijación de satélites que sinceramente a veces tarda bastante. La última configuración del GPS la tenemos en los controles de corrección. Aquí solamente utilizo la opción de solo en modo de seguridad, ya que de esta manera puedo recuperar el control del dron cuando yo quiera o lo necesite una vez se encuentre dentro de la etapa 2. En esta pestaña de modo de seguridad ya lo tendríamos todo configurado y solamente nos queda por configurar el OSD de nuestras gafas.
Voy a explicaros brevemente cómo me gusta tener a mí los datos y cuáles son importantes desde mi punto de vista. Entramos en la pestaña de OSD en Betaflight y como vemos aquí tenemos muchísimas opciones para poner diferentes parámetros en la vista OSD de las gafas. Los parámetros que más utilizo son los siguientes. Por un lado tenemos las coordenadas de longitud y latitud aquí arriba. Esto me encanta usarlo en el caso de que vaya a hacer mid-range y haya posibilidades de perder el dron. De esta manera, si creo que hay riesgo, pongo a grabar la pantalla de las gafas y en el peor de los casos de perder el dron, podré saber sus últimas coordenadas gracias a haber grabado el OSD. Y así tendré los datos de longitud y latitud grabados. Esos datos de longitud y latitud los introduciré en Google Maps y así sabré el punto exacto donde se encuentra mi dron. En el otro lado de la pantalla me gusta poner la distancia total al punto de origen para saber a cuántos metros de distancia estoy, el número de satélites, la dirección del punto de origen que es esta flecha de aquí, la velocidad en kilómetros por hora y la altura que si vuestra FC tiene barómetro sí o sí la tendréis por defecto. Con todos estos parámetros podéis realizar vuelos de larga distancia y mid-range de forma más segura y tener parámetros importantes bajo supervisión. Bueno, y para acabar nos vamos a la pestaña de modos y aquí podremos conectar en uno de los interruptores de nuestra emisora el GPS Rescue. Para eso añadiremos un rango, pondremos en modo automático, pulsaremos el interruptor en nuestra emisora donde queramos el GPS Rescue y le daremos a guardar. Pues bien, la parte de configuración en Betaflight ya la tendríamos al completo, así que ahora nos queda coger el dron, poner las hélices y probar el GPS Rescue. Así que vamos allá. Bueno, pues ya me he preparado las cosas para hacer la prueba del GPS. Vamos a hacer dos pruebas, una la del GPS y otra la del failsafe. Para quien no sepa qué es el failsafe es cuando se pierde no la conexión de las gafas con el VTX, con el transmisor de vídeo del dron, sino se pierde la conexión de la radio con el receptor del dron, se pierde la conexión de la emisora, del radiocontrol. Así que vamos a comprobar estas dos cosas para saber exactamente si el dron, en caso de failsafe, ya ha recibido los GPS, me ha pitado. ¿Recordáis ese mínimo de satélites permitido para volar? Pues las primeras veces cuando hagáis esta configuración, que encendáis el dron y cada vez que cambiéis de sitio, el dron puede tardar un ratito en identificar esos satélites, pero cuando hace el pip, 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 significa que ya los tiene. De hecho, vamos a poner a grabar la OSD para que veáis efectivamente que ya tiene 7 satélites, así que ya podemos salir, ya nos permite armar el dron. Y es muy importante que esta opción la dejéis tal como os he enseñado, porque si no, el GPS no os va a funcionar. Vais a activar el GPS y o el GPS no os funcionará o el dron os caerá en picado, como alguna vez me ha pasado, al igual que el failsafe. Así que vamos a hacer las comprobaciones y os las enseño. Vamos a volar y voy comentando la jugada de mientras. Venga, vamos a hacer las dos pruebas, ¿vale? Hacía días que no cogía ya el... Hacía días que no cogía el Nazgul. Como en los últimos días me estoy centrando tanto en el long range y en vídeos técnicos de Betaflight y en casa, pues hacía días que no lo cogía. ¡Qué maravilla de dron! Va súper bien. Venga, una cosa súper importante que os tengo que decir. Tenemos que la distancia mínima a casa es de 15 metros, que con el firmware 4.5 podéis bajarlo de 50. Si tenéis firmware 4.3 y creo que del 4.4 también, no vais a poder bajar de 50 metros mínimos, ¿vale? Bien, pues esto que os voy a contar es súper importante, yo os lo repito. Si estáis a menos, ahora como veis estamos ya a 50 metros, pero si yo por ejemplo tuviera ese valor a 50 metros mínimos, ¿vale? Y me encuentro aquí, donde estoy ahora, a 42 metros y activo el GPS, el dron caerá en picado. No os va a funcionar, ¿vale? Así que os tenéis que alejar un poquito, ¿veis? Ahora estoy a 30 metros. Os tenéis que alejar un poquito para que funcione y subir de ese rango que habéis puesto mínimo. Entonces, vamos a hacer la prueba, estamos ya a 100 metros, vamos a activar el GPS, lo activo y como vemos, se va hacia arriba y, mirar, vuelve ya hacia mi posición. Voy a volver a controlar, a coger el mando, pero como veis funciona a la perfección, ¿vale? Vamos a volver a repetirlo un poquito más lejos. Pero esa es la idea, primero coge la altura que le hemos puesto mínima en Betaflight, ¿vale? Y luego vuelve, ¿sí? ¿Vale? Imaginaos que estamos volando por aquí, hay cables aquí, hay que tener cuidado, hay cables de la luz. Mirad, ahí he perdido un poco la señal. Estamos volando por aquí, haciendo un vuelo, pam, pam, pam. Se me pierde la señal, activo el GPS, plam, reacciona súper rápido, coge la altura mínima que le he dicho, que le he configurado en Betaflight,
Y el dron, como veis, ya me vuelve automáticamente, mirad, no estoy haciendo absolutamente nada en el mando, ¿vale? Y el dron me está volviendo solo. Cuando volváis a coger línea, os recomiendo que quitéis el GPS Rescue y volváis a retomar el control. El dron, si no, va a dar vueltas por donde estéis arriba, pero a mí una vez, cuando volvió muy cerca de donde yo estaba, no sé por qué el dron me falló, y desde ese momento le he cogido un poco de respeto al tema, así que a la que cojo otra vez señal, ¿vale? Pum, recupero y lo traigo. Vale, vamos a la segunda parte de la prueba, y es la prueba del failsafe. Para hacer el failsafe lo podéis hacer mediante la pestaña de modos. En Betaflight podéis activar el failsafe y aquí en la emisora vosotros le dais a un interruptor y hacéis una simulación de pérdida de señal de la emisora, ¿vale? A mí, como me gusta más hacerlo, y lo he descubierto gracias a un par de seguidores y buenos colegas, es haciendo, bueno, creo que es la manera más segura, ya que de la otra manera he tenido a veces problemas, es dejando el dron, ¿vale? Sin desarmar, súper importante, sin desarmar el dron, dejarlo, por ejemplo, aquí, ¿vale? Un poquito lejos, lo dejamos en el suelo, a ver, aquí, no, ahí no está recto, vamos a ponerlo en un sitio más recto, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí, que hace bajada. Venga, dejamos el dron en el suelo, ¿vale? Vamos a quitarle el de esto y... Ay, no, esperad, que lo he desarmado. Vamos a quitarle el Air Mod, si no se vuelve loco, como habéis visto, lo he desarmado sin querer. No desarméis, ¿vale? Le he quitado el Air Mod, si no se vuelve muy loco el dron. Vale, vamos a apagar la emisora. Vamos a apagarla y ya me aparece RX Loss. Y como veis, el dron me vuelve solo. Vamos a activarlo rápido porque hay un montón de árboles. Y ya tengo el dron otra vez en mi control. Lo he tenido que hacer un poquito rápido porque tengo aquí estos árboles y justo estoy ahí donde los árboles y me da miedo que el dron empiece a volar por aquí como loco y que se me quede el dron atascado arriba. Y llevo la GoPro y todo, así que no sería muy guay que me pasara eso. Como habéis visto, funciona perfectamente. Es una prueba 100% segura que podéis hacer. Recordad, dejáis el dron en el suelo, sin Air Mode, si no se empezará a volver un poquito loco, como habéis visto que me ha pasado. Apagáis la emisora y debería de apareceros la señal de RX Loss en la OSD de vuestras gafas y el dron os debería de volver solo, ¿vale? Estoy en low battery, vamos a traer ya el dron. Poco a poco, estoy en 3,5 voltios. Pero bueno, habéis visto las dos pruebas, las dos han funcionado bien, ahí hay alguien. Vamos a esperar a que pase y así ya podemos traer el dron. Bueno, como habéis visto, funciona todo a la perfección. Hemos hecho la prueba del GPS, el dron ha vuelto sin problemas las dos veces, ha vuelto súper estable. Y luego también hemos hecho la prueba de failsafe y también ha respondido a la perfección. Así que son dos pruebas que os recomiendo que hagáis después de la instalación de vuestro GPS. Esto lo recomiendo muchísimo que compréis un GPS, ya habéis visto lo que cuesta, ya habéis visto lo fácil que es instalarlo, configurarlo. Y no os vais a gastar más de 20 euros o 25 euros si queréis uno de calidad. Y la seguridad que os transmite esto es increíble. Espero que este vídeo te haya servido de muchísimo, que te guste el contenido de Did Up and Rode. Y si te gusta el contenido de Did Up and Rode, no olvides suscribirte al canal si aún no lo estás, porque es que se avecinan muchas cosas. Sé que siempre lo digo, pero de verdad, lo estoy dando todo por el canal, está creciendo súper rápido. Por cierto, muchísimas gracias porque ya somos más de 1000 seguidores en tan solo 5 meses. He conseguido 1000 seguidores, para mí es muy importante, todo el apoyo que recibo por vuestra parte es increíble, estoy súper agradecido y por eso mismo voy a traer mucho contenido de calidad, así que no olvides darle a la campanita, suscribirte y todo lo que ya conoces. Así que no me lío más, nos vemos a la próxima, ¡vamos allá!